En el programa anterior, conocimos cuáles fueron los principales sucesos que ocurrieron durante la denominada campaña de Uruguayana, una expedición que le costó un alto precio al ejército comandado por Solano López. Tras la derrota de Yataí y la capitulación de toda la unidad al mando del teniente coronel de la Cruz Estigarribia, el mariscal tomó la decisión de replegar sus fuerzas, poniendo fin a la fase ofensiva. En este capítulo de Telegrafía del Paraguay, analizaremos la campaña de Humaitá o del Cuadrilátero, que fuera la más larga y sangrienta de la guerra, y durante la cual se dio la mayor victoria y la mayor derrota del ejército paraguayo. El fracaso de la campaña de Uruguayana obligó a López a retirar su ejército de territorio argentino, pasando a una posición defensiva en su propio país. La evacuación fue iniciada en octubre de 1865 y completada a principios de noviembre. El 25 de noviembre de 1865, el mariscal se traslada desde Humaitá a Paso de Patria y asume el mando directo del ejército. Ordena la fortificación en Paso de Patria e Itapirú, atento a la invasión enemiga. Además, López se encargó de reorganizar el ejército, consiguiendo para tal efecto aglutinar a unos 25.000 hombres. Al finalizar el año, el ejército aliado, reunido en el campamento de Ensenadas o Ensenaditas, unos kilómetros al norte de Corrientes, junto al actual pueblo de Paso de la Patria, llegaba a 50.000 hombres. Recién entonces, la flota brasileña tomó posiciones aguas arriba de la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. Después de la retirada del ejército paraguayo, la estrategia se centró en posiciones defensivas. Por un lado, la fortaleza de Itapirú, en la margen derecha del río Paraná, defendida por un gran número de cañoneros. Por otro lado, aguas arriba del río Paraguay, las fortalezas de Grupaitú y Humaitá impedían el avance de las flotas enemigas por el río y de los ejércitos de tierra por la costa. Cuando retorna el ejército paraguayo ya en los primeros días de 1866 a territorio nacional, en los últimos días del 65, obviamente este punto adquiere una singular importancia porque evidentemente el desembarco se iba a producir por esta zona. Al principio el mariscal López pensó que se iba a producir por donde siempre habían pasado los contingentes militares desde el sur, que era el paso de la Candelaria hacia Itapúa. Hizo preparar los contingentes militares en esa zona, pero finalmente, y por la presencia de los acorazados, siempre se pensó que sería por estos lugares. Finalmente se produjo por el río Paraguay, cosa que no se había pensado, a tal punto que estaba indefensa de esa parte de la costa. Pero Itapirú representa un mecanismo defensivo fundamental, especialmente por las piezas de artillería, y recién cuando cae Itapirú se desmantela inmediatamente el campamento de Paso de Patria. Antes de iniciar la invasión, la escuadra de guerra brasileña, apoyada por la Armada Argentina, exploró las costas enemigas a corta distancia del punto denominado Tres Bocas, es decir, la confluencia del río Paraguay con el Paraná. Hoy estamos del otro lado del río, en la frontera entre Paraguay y Argentina, enfrente, en el campamento aliado que correspondía a los tiempos inmediatamente anteriores al desembarco que se produjo finalmente el 16 de abril de 1866. Desde este lugar, los argentinos y especialmente las huestes del general Mitre se pasaban observando las posiciones paraguayas enfrente, con catalejos, con largavistas, midiendo distancias y seguramente haciendo algún trabajo de inteligencia en aras de ese esperado desembarco que finalmente se produjo en la fecha citada. A principios de abril, las fuerzas brasileñas tomaron posición de una pequeña isla frente a la fortaleza de Itapirú, desde donde podían cañonear este fuerte, sin ser alcanzados por los cañones paraguayos.
El 16 de abril de 1866, el ejército aliado empezó a cruzar el río Paraná, ingresando en territorio paraguayo. El lugar elegido para el primer desembarco fue la costa del río Paraguay, a menos de 1000 metros de su desembocadura en el Paraná. Después de muchos días de especulación, meses, desde prácticamente el retorno de las fuerzas paraguayas a territorio nacional, se pensaba por dónde iban a desembarcar los aliados. Este fue la Normandía de los aliados. Esta fue la cabeza de playa que ellos instalaron, la cabeza de puente para la penetración en territorio paraguayo. Le llaman algunos Laguna Serena y en algunos mapas figura como Laguna Sirena. Era una lengua de tierra muy pequeña, pero muy bien posicionada para albergar la defensa, el desembarco aliado, y especialmente porque no había un solo soldado paraguayo esperando que se hiciera el desembarco por acá. Siempre se esperó que fuera por Encarnación, por el Campichuelo de la Candelaria, etcétera, o por territorio más cercano. Sin embargo, se internan en territorio paraguayo, en la Beberide, y desembarca rápidamente nada menos que el general Manuel Osorio con 12 hombres, pone en pie en tierra con una lanza Osorio, hay gritos de júbilo, etcétera, y de inmediato se procede el desembarco de 10.000 soldados. Recién ahí el mariscal López se dio cuenta de que el desembarco se estaba produciendo por acá y manda al capitán Basilio Benítez con una fuerza que entabla un recio combate en esta zona, en esta lengua de tierra, en condiciones muy desventajosas, y la cañonera brasileña ahí inaugura un mecanismo de combate aliado que regiría en toda la guerra de la Triple Alianza. Cañonea a los combatientes que estaban enredados en cuerpo a cuerpo, tanto a brasileños como a paraguayos. Me imagino que era por la cantidad de contingente que ellos manejaban que podían desprenderse de algunos, pero matando paraguayos, desde luego. En los días siguientes se acerca también el coronel Pedro Hermosa, que trata de contener el avance, pero ya los aliados estaban afirmados. En el transcurso de la tarde y en los días subsiguientes desembarcaron muchos más hombres, y a partir de ese momento López vio peligrada su posición en Paso de Patria y decide el abandono del campamento de Paso de Patria, que a esas alturas era una población importante de gente, no solamente de contingentes militares, sino de población civil que auxiliaba a los militares. Desde el día del desembarco aliado, por un periodo de 2 años y 4 meses, los esteros del Ñeembucú se convertirían en el escenario de la guerra. En un área aproximadamente de 500 kilómetros cuadrados ocurrieron todos los combates de la campaña de Humaitá. La zona se trata de un terreno pantanoso, cruzado por 2 esteros que eran imposibles de transitar, excepto por unos pocos pasos. Al norte se encuentra el estero Rojas y al sur el estero Bellaco, que a su vez se divide en 2 brazos, estero Bellaco Sur y estero Bellaco Norte. Entre los esteros se encuentran áreas relativamente secas, conocidas como potreros, los más importantes de los cuales eran el potrero Ovela y el potrero Tuyutí, que sería el terreno elegido por los aliados para acampar sus tropas. Con escasas excepciones, todo el terreno era inundable y estaba cubierto por franjas de selva impenetrable, especialmente por cañaverales y juncales. La selva era un lugar apropiado para que los soldados paraguayos tomen ventajas, en especial frente a invasores que desconocían el terreno. Tras abandonar Paso de Patria, el mariscal montó su cuartel en Duré y luego lo trasladó a Paso Pucú, ubicado en un punto estratégico de cara a las futuras acciones bélicas a desarrollarse en sus alrededores. Este es un lugar elevado, pero creo yo que sería artificialmente por el hecho de que el resto no tiene estas características, pero fue tal vez el terraplén que hizo construir López, porque su casa estaba ahí atrás, para poder resistir o protegerse del permanente bombardeo de las fuerzas aliadas, porque ellos aparentemente se divisaban, o por lo menos estaban a tiro de cañón entre los 2 campamentos. Entonces este es el lugar que sería el sitio donde estaba su comandancia, él tenía su casa, y era una gran ciudad. Nosotros vimos la explanada, que seguramente era un hervidero de gente, porque eran los cuarteles, el hospital, el cementerio y las demás dependencias accesorias que hacían, insisto, una pequeña ciudad en medio de este estero. En este lugar fueron enterrados miles de combatientes de la guerra y, como tierra sagrada,
el cementerio de Paso Pucú mantiene un halo de misterio y reverencia. Hoy, en el Campo Santo, no queda más que el monolito, una gran cruz de cemento y el recuerdo de que en estas tierras descansan los restos de compatriotas que dieron su vida en defensa de la patria. El silencio solemne que cubre el lugar rinde un eterno homenaje a los miles de caídos. Luego de la llegada de los aliados a Paso de Patria, Solano López, deseoso por saber con exactitud el territorio ocupado por los aliados, despacha al teniente coronel José Eduvigis Díaz para que con aproximadamente 5.500 hombres y 6 piezas de artillería sorprendiera a la vanguardia aliada con ataques simultáneos. Bueno, el Estero Bellaco fue el primer campamento aliado después de dejar Paso de Patria. Habíamos considerado que el 16 de abril se hizo el desembarco de los aliados a territorio paraguayo. A partir de entonces López se repliega hacia el Paso Rojas y posteriormente Paso Rojas estaba en el Estero Bellaco Norte, hacia el norte del Estero Bellaco. Y en ese momento decide tal vez la primera de las estrategias que él había optado para hostigar al enemigo, que era atacarlos en su campamento con la intención de sorprenderlos, etc. Ese ataque se produce el 2 de mayo de 1866, comandado por el entonces sargento mayor Díaz y José Eduvigis Díaz. Y inicialmente es un éxito porque consigue lo que quería, obtener los beneficios de la recolección de materiales de guerra, uniformes, bastimentos, etc. Pero Díaz se entusiasma con esa facilidad del objetivo y persigue a los aliados hacia Paso de Patria, donde estaba el grueso de la reserva enemiga bajo el mando del general Manuel Osorio, que recompone rápidamente sus líneas. Manuel Osorio era un experto militar y ataca a Díaz y prácticamente lo pone en retirada. Es decir, lo que inicialmente en Estero Bellaco fue una gran victoria se convierte en una retirada calamitosa en cierto sentido. La batalla termina al atardecer, al promediar la tarde. De ahí se repliegan hacia el Paso Roja, donde estaba ya el campamento, y más tarde ya se establecen ambos. Para el 24 de mayo, es decir, 20 días más tarde, el ejército aliado ya estaba en Tuyutí y nuestro ejército estaba en Paso Pucú. En la acción, tanto aliados como paraguayos perdieron la misma cifra de 2.500 hombres. Luego del combate de Estero Bellaco, los paraguayos se instalaron definitivamente en Bellaco Norte. Los puestos de avanzada fueron instalados sobre los pasos del Estero Bellaco Sur y su misión era más de observación que de ataque. López había trasladado el cuartel general a Paso Pucú para evitar ser alcanzado por la artillería de la escuadra brasileña que amenazaba atacar Curupaití. El ejército aliado alcanzó Tuyutí el 20 de mayo y en dicho lugar montaron sus campamentos. Así, ambos ejércitos se quedaron apostados frente a frente. López con 25.000 hombres defendiendo el Estero Bellaco Norte y los aliados ubicados en las lomas de Tuyutí con 50.000 hombres o más. La distancia que separaba a los ejércitos era de 4.000 metros aproximadamente. Bueno, hubo dos batallas, el 24 de mayo de 1866 y el 3 de noviembre de 1867. Hubo dos ataques porque este era el campamento aliado. Ese primer ataque fue definitorio para el curso de la guerra y, como muchos otros, también denotó la falta de servicio de inteligencia del ejército paraguayo y sobre todo la falta de un Estado Mayor que discutiera los planes de batalla de manera un poco más racional. Esto se hizo en la noche gélida del 23 de mayo, empieza el operativo. Era una noche gélida y los soldados paraguayos estaban desabrigados, estaban descalzos, tenían que coordinar un ataque de 4 columnas con alguien que tenía que dar, que fue el general Vicente Barrio, que tenía que caminar toda la noche en columna de uno en fondo, que iban de uno en fondo porque no podían entrar en las picadas. Y lógicamente se produce una terrible descoordinación. Los otros estaban esperando para el ataque, general Díaz en la columna derecha, el coronel Marcó en la del frente y el coronel Resquín en la de la izquierda. Entonces esa descoordinación produjo lógicamente una capacidad de reacción de los brasileños y argentinos que ya estaban preparados, había amanecido, no se produjo la sorpresa esperada, etc.
Y bueno, el ataque resultó en un terrible fracaso para las fuerzas paraguayas, en una mortandad tremenda comparativamente a la gran cantidad de fuerzas involucradas en el asunto, debido a que estábamos atacando el campamento aliado que tenía 35.000 hombres, con 15.000 de los nuestros, y hacían un componente de 60.000 hombres en el campo de batalla. Fue la batalla más grande de Sudamérica y la que produjo la mayor mortandad. Y se calcula el número de bajas paraguayas entre 12 y 13.000 hombres. La mayoría, hay por lo menos 8.000 muertos entre esa lista, y el resto no más de 4.000 del parte de los aliados. Y el hecho de que para la sorpresa, para la agilidad del ataque y sobre todo para la velocidad y la coordinación, vinimos sin artillería, y los brasileños especialmente tenían la artillería del coronel Mallet, que era un experto en artillería moderna, con muchas bocas de fuego. Hicieron estragos en las fuerzas paraguayas. El plan del mariscal López era arriesgado y temerario, pero si resultaba con éxito, estaría en inmejorable posición para negociar la paz con los aliados, pues en Tuyutí quedaría sepultado el grueso del ejército de la Triple Alianza. Para el Paraguay, en Tuyutí quedó destruido lo mejor del ejército, y a partir de ese momento, los aliados adquirieron una superioridad numérica que pesaría durante todo el resto de la guerra. Con el objeto de obligar a los aliados a atacar las posiciones paraguayas, el mariscal López resolvió amenazar la izquierda enemiga. Hizo abrir una trinchera en el potrero Sauce, desde la cual era factible enfilar con la artillería el atrincheramiento brasileño. La nueva trinchera se hallaba dividida en dos sectores, Boquerón y Sauce. Esto se llama oficialmente Potrero del Sauce, porque era un potrero, probablemente por las mismas características del lugar, había sauces. Le llamaron Boquerón del Sauce porque Boquerón es una superficie abierta en medio de la floresta, en medio del bosque. Como vimos, acá hay un boquerón muy grande, y acá los paraguayos empezaron a hacer unas trincheras aceleradamente y llegaron prácticamente hasta las barbas del campamento enemigo. Entonces los aliados se propusieron a desalojar Potrero del Sauce de la presencia paraguaya, y así se producen tres ataques durante 3 días del 16, 17 y 18 de julio de 1866. Hubo características especiales, así como se conoce a la batalla de Tuyutí como la batalla de los presidentes, porque intervinieron 3 presidentes de la República en el sitio. Se conoce, por ejemplo, a la batalla de Tatayubá como la batalla de los jinetes, porque fueron todos combatientes de caballería, y esta se conoce como la batalla de las banderas por la gran exposición de estandartes, pendones, banderas, etcétera, que exhibieron, y sobre todo por los momentos de emotividad que tuvo el combate, porque en un momento muere el coronel Fernando de Palleja, un español al servicio del ejército uruguayo, y todos paran el fuego para que se produzca el retiro de Palleja, que es honrado en pleno campo de batalla con una exposición de armas de sus soldados, porque lo querían mucho. Todo el mundo respetó el acontecimiento, y ahí también es herido de muerte el coronel Elizardo Aquino, que es ascendido poco antes de morir por el mariscal López. Por lo tanto, es un acontecimiento que dura 3 días, se produce finalmente una victoria paraguaya muy costosa, pero una de las victorias paraguayas más importantes de la guerra en Potrero del Sauce, este lugar. Boquerón se convirtió en un verdadero desfiladero de la muerte, donde los aliados perdieron 2.000 hombres y levantaron la moral del ejército paraguayo. En Yatayticorá se llevaron a cabo 2 hechos de destaque durante la guerra. Después de la batalla de Tuyutí hay una gran quietud, y en el interín entre el mes de junio y julio empiezan nuevamente reconocimientos, movidas, etc. Y López concebía la idea de acercar a los aliados hacia Curuzú. Entonces, en ese intercambio de patrullas o en esos encuentros entre patrullas enemigas entre Tuyutí y Pasopucú, se produjo el 10 de julio un encuentro entre patrullas paraguayas que se extrema en un combate al día siguiente, el 11 de julio, bajo la conducción, como siempre, de los paraguayos de José Dubigis Díaz y fuerzas argentinas a cargo de Fraga y Rossetti.
Esos combates se realizan aquí hasta prácticamente la noche. Es también comentado como un combate casi nocturno que se produce ya el 11 de julio. Y el 12 de septiembre de 1866, un par de meses después, acá es donde se realiza en aquel bosquecito la entrevista entre los presidentes Mitre y López, que se prolonga hasta más o menos las 2 de la tarde. Las crónicas dicen que agotan una botella de coñac y otra de Oporto en el intercambio de posiciones. Y esa entrevista, como se sabe, no condujo a absolutamente nada y pocos días después se produjo la batalla de Curupaytí. Lo cierto es que en este lugar, en este recinto, tampoco se puede mencionar que solamente esos acontecimientos tuvieron lugar. Habitualmente este era el campo neutral entre los dos campamentos, escenario de frecuentes encuentros entre patrullas, bombardeos, etc. Y por aquí también pasó la caballería de Resquín, que bordeó Yatayticorá para atacar Tuyutí el 24 de mayo. A principios de septiembre de 1866, las fuerzas brasileñas pasaron a la ofensiva sin participación argentina ni Uruguay, desembarcando cerca del fuerte Curuzú, que fue capturado el 3 de septiembre de 1866. Lo que estamos viendo detrás es un brazo del riacho Curuzú, que encerraba la isla Curuzú, sitio de enfrentamientos bélicos en la Guerra de la Triple Alianza. Y tras la caída del ejército paraguayo en este lugar el 3 de septiembre de 1866, se convierte prácticamente en un campamento naval, en un gran puerto con una gran actividad, porque no solamente estaban anclados aquí los acorazados brasileños y los buques de servicio, los buques hospitales, etcétera, sino también los buques mercantes que acompañaban esa enorme masa de soldados que querían adquirir cosas, etcétera, a cada momento. Por lo tanto, el riacho Curuzú estaba bien poblado de embarcaciones y es la razón por la que uno de los barcos brasileños de la flota, algunos dicen el Eponina, un buque hospital, y el otro dicen que fue el acorazado Río de Janeiro, que en una noche explotó en uno de los brazos del Curuzú y se hundió. Y esto también hay que señalar que Curuzú era el tercer bastión, el segundo antes de Curupaytí el tercero de bastiones que trataban de impedir el avance de los aliados por la costa. Potrero del Sauce, Curuzú, Curupaytí, y en Curuzú se produce tal vez la derrota más dolorosa. Triunfamos en Potrero del Sauce, triunfamos en Curupaytí, pero perdimos desastrosamente en Curuzú por culpa de que los aliados vadearon la laguna que circundaba la trinchera y nos atacaron por la retaguardia, y que motivó también una situación muy triste en el ejército paraguayo con la desaparición del batallón número 10, que es el que había sido desbandado en aquella ocasión. Desapareció de la nomenclatura del ejército paraguayo el número 10. El batallón número 10 fue desintegrado, sus soldados fueron reinsertados en otros batallones y lo más triste de todo, que los oficiales sacaron un palito y los 5 que sacaron el palito más corto de un grupo de muchos oficiales fueron fusilados. Y los soldados se encolumnaron y se enumeraron de a 10, y los números 10 y los múltiplos de 10 fueron fusilados. Ante la decisión enemiga de no dirigirse inmediatamente al ataque contra Curupaytí, lo cual habría sido para ellos ventajoso, López ordenó la inmediata fortificación de dicha zona, obra que concluyó el 21 de septiembre con el trabajo de toda la guarnición, compuesta por 5.000 hombres a las órdenes de José Díaz. 2 kilómetros de trinchera como la que están aquí, se ven todavía restos de lo que tenía una profundidad de 3 metros y un ancho de mínimo 2,50, en muchas partes 4 metros. 5.000 soldados durante 7 días cavaron intensamente, muchas veces bajo una intensa lluvia. Hicieron posible que el 21 a la noche el mariscal López recibiera el parte del coronel Díaz en ese momento, anunciando que estaban listas las trincheras para contener a los aliados. Se habían hecho un montón de procedimientos disuasivos, como por ejemplo la conferencia de Yatayticorá, que sirvió solamente para demorar el ataque de los aliados. Sin embargo, este se produjo en la mañana temprano del 22 de septiembre de 1866, cuando con gran pompa, fanfarria, uniformes de gala, se metieron en los carrizales a atacar las posiciones paraguayas, inútilmente, porque tras largas horas fueron prácticamente fusilados desde este lugar.
y se dio en ese momento la más grande victoria militar que recuerda la historia del Paraguay. Las trincheras se extendían desde la costa del río, había una forma de L que también estaban preparadas las trincheras y los cañones para defenderse de los ataques de los acorazados imperiales, y luego por el resto de los 2 kilómetros hasta la Laguna Méndez. La Laguna Méndez hacía un cierre perfecto, de tal forma que los aliados no tuvieron más remedio que transitar por los carrizales más adelante de estas trincheras donde estaban la posición de tiro de los fusileros. Arriba estaban los cañones, unas 49 bocas de fuego que vomitaron fuego durante toda la jornada y que hicieron más daño que las bombas que mandaron los cañones de los acorazados. Durante ese tiempo, más adelante, estaban otras líneas donde estaban los abatices, donde habían trampas, donde habían túneles, donde había canales de agua, etcétera, que hizo prácticamente imposible que los aliados se acercaran, y los que lograban hacerlo eran fusilados por la fusilería paraguaya. Paraguay tuvo, se cuenta, no más de 94 bajas, entre ellos solamente 23 muertos, 50 y tantos heridos, y muchas pérdidas muy valiosas. El coronel Albertano Sayas, que había sido colocado en primera línea como castigo, muere en esa fecha. También el coronel Luis Leopoldo Miskowski, que había sido también uno de los responsables de la colocación de las minas acuáticas contra los acorazados, y también parte de la responsabilidad le tocó en la elaboración de las defensas de Curupaytí. Hay otra gente que murió, probablemente